y ahora vamos con la presidencia de Alvear, que empieza en 1922, con el Partido Radical también, pero la diferencia es que el perfil de Alvear es totalmente diferente al de Irigoyen, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque Alvear venía de una de las familias más tradicionales del país. Cuando hablamos de familias tradicionales, nos estamos refiriendo a una familia de una clase alta de la sociedad argentina. Entonces, estaba en un partido donde en ese momento, digamos, como decían los mismos radicales, era la expresión de la nación, o sea, un partido popular. Bueno, ahora el presidente, que era Alvear, que asume en 1922, sería de una de las familias más tradicionales del país, o sea, de un sector de clase alta, por así decir. Bueno, entonces, Alvear, al venir de un sector alto de la sociedad y tener sus diferencias con Irigoyen, o sea, apenas entró al gobierno empezó a marcar que, que iba a tener un distanciamiento de la figura de Irigoyen. ¿Dónde se ve esto? Se ve en el quiebre dentro del Parlamento, o sea, empiezan a haber voces a favor de Alvear y voces en contra de Irigoyen. Entonces, esto dentro del partido y en el Parlamento crea un quiebre, o sea, un clima de tensión, un clima de los que están a favor de Irigoyen y los que están a favor de Alvear. Y de aquí nace la UCR, o sea, la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Antipersonalista se refiere a antipersonalismo, o sea, están hablando de la figura de Irigoyen, como diciendo que Irigoyen al Partido Radical lo sumergió en el personalismo, en la figura de Irigoyen y no en el partido, o sea que dejó de lado el partido para fijarse en la figura. De eso hablaban los seguidores de Alvear, por eso crearon la UCR antipersonalista. La UCR antipersonalista es a favor de Alvear y en contra de Irigoyen. Bueno, una de las medidas tomadas en la presidencia de Alvear fue el decreto del feriado del 1 de mayo. Otra característica de la presidencia de Alvear es que continuó con la política petrolera de YPF que comenzó con el gobierno anterior, que fue el gobierno de Irigoyen. También en el país aumentaron, porque acuérdense que ya es un clima de posguerra, aumentan las exportaciones y el comercio internacional, otra característica del gobierno de Alvear. Cuando hablamos de exportaciones no, me estoy refiriendo a que la Argentina vuelve a mandar a otros países o vuelve a enviar a comerciar con otros países del mundo y esto le favorece a las finanzas argentinas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Argentina luego de la guerra puede volver a sacar los granos, como pasa hoy. Argentina es un país agroexportador, quiere decir que exporta granos, exporta todo lo que es materia prima del campo a los países que ya habían terminado la guerra y eran sus principales compradores. Bueno, entonces por eso exporta, vende, vuelve a vender a países del mundo su materia prima y obviamente de esto se favorece el comercio internacional. Bueno, y además como los salarios de los trabajadores aumentan, o sea, vuelve a aumentar el trabajo, hay un clima de bonanza económica, un clima bueno de abundancia económica, esto lleva también que el conflicto en las calles disminuya, porque una cosa trae la otra, que la Argentina vuelva a irle bien en las exportaciones, en el comercio internacional, quiere decir que la gente vuelva a tener trabajo, que haya más dinero entre la población. Y bueno, eso también lleva a que el conflicto en las calles disminuya, porque la mayoría de las veces cuando está el conflicto es porque hay hambre en el país. Bueno, entonces la etapa de Alvear está marcada principalmente por estas características. El video de hoy es cortito, pero seguimos con la seguidilla de los gobiernos radicales y en el próximo video vamos a estar hablando de la segunda presidencia de Irigoyen. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, que empieza en 1928. Adiós.